día la realidad ambiental del país es trágica. Hay derrames de combustible, por ejemplo, en Quintero no es el único, han existido varios derrames también de son carbón. Constantes, además. Son todos los días, o sea, pic de contaminación, amenazas también son muchas. Y el gobierno pareciera ser que ni siquiera es ministro de Medio Ambiente, como que no se pronuncia, no habla al respecto. Nosotros tuvimos un año demandándole constantemente a la ministra Schmidt que hablara del acuerdo de Escazú. Y aún así se negaba a hablar de eso, no quería ponerlo en mesa, y yo creo que habla un poco del adultocentrismo que hay por parte del gobierno y también la falta de interés respecto de las temáticas. ¿Y cuáles son las respuestas que les dan cuando no quieren hablar de esos temas o no existe respuesta? Cuando ustedes van y tratan de agendar una reunión, tratan de agendar una cita, una mesa de diálogo, porque pucha que son necesarias las mesas de diálogo y parece que en este país no se pescan. Claro, pero que está cortado. Todo se escoge en cuatro paredes. ¿Reciben alguna respuesta? En ese caso no hay ninguna respuesta que podamos recibir. Nosotros normalmente hemos tenido que insistir incluso de manera pública. O sea, cada vez que la ministra, por ejemplo, hace un live de Instagram, ir ahí a los comentarios y decir acuerdo Escazú, hasta que hablen del tema y claro, lo mencionan, así como, no, eso no es necesario porque somos el oasis ambiental de América Latina, entonces, ¿para qué? Oye, Pero no el acuerdo de Escazú, Seba, en algún momento, no sé si lo tiene contemplado, de cómo organizar distintas instituciones que funcionan separadas unas de otras, como Greenpeace, por ejemplo. Claro. ¿Cómo junta todas bajo el alero de un paraguas de protección, bajo este acuerdo? ¿O cómo funciona actualmente? ¿Cómo se articulan los distintos movimientos gigantes hiperorganizados con respecto al medio ambiente? O sea, tienen que trabajar por separado. ¿Por qué existen tantos y diferentes? ¿Cuál sería la mejor normativa o la mejor forma de organizarse para impulsar en bloque el acuerdo de Escazú para que se lleve a cabo de la mejor forma posible? Yo creo que hoy día las organizaciones ambientales se dividen en varios puntos de trabajo. O sea, hay algunas que trabajan por la conservación, por ejemplo, que se dedican a buscar un lugar en concreto que hay que proteger y van territorialmente a protegerlo constantemente. Otras se encargan de la educación ambiental, promover, enseñar a la ciudadanía de qué tratan cada temática. Otras como nosotros que impulsamos políticas públicas y así, cada una tiene un poco su área de trabajo y a veces nos articulamos en torno a causas. La causa del acuerdo de Escazú, que hemos estado liderando este último tiempo, ha logrado articular allá 450 organizaciones a nivel nacional 150. Y también a más de 30.000 personas. O sea, hay un gran apoyo que ha suscitado la demanda. Y en el caso del acuerdo de Escazú, en su implementación lo que busca es darle obligaciones al Estado para que pueda cumplir con sus deberes, pero también facilidades a las organizaciones para que puedan llevar adelante su trabajo. Y ahí, por ejemplo, en el caso de la información ambiental, hoy día, lamentablemente, pese a que hay una tremenda crisis de contaminación en Quintero Puchuncaví, no sabemos realmente cuál es la calidad del aire que están respirando las personas que viven en la zona, ni mucho menos cuáles son los metales pesados, ni su impacto en la salud pública. Eso, por ejemplo, el acuerdo de Escazú dice, ok, el Estado tiene que velar porque haya información ambiental, entonces pongamos la sesión de monitoreo, pero aparte, eso no basta, porque el Estado nos puede engañar, puede no ser objetivo, y por tanto le pide al Estado que le dé dinero, recursos a las propias ONG para que de manera independiente ellos puedan levantar. Como el caso de Huasco, por ejemplo. Suena tan lógico. Suena tan lógico. Es como que están pidiendo el desde. Es el desde. O sea, es una libertad para investigar, es una seguridad. Además, es básicamente que tu gobierno, que tu Estado te asegure la libertad de poder investigar, un derecho fundamental. Hablaste de la zona de sacrificio. Quiero que pasemos a revisar las siguientes imágenes justamente de esta zona de sacrificio de Quintero, que nuevamente vivió un derrame que contamina aún más sus costas. De hecho, la grave emergencia se registró la madrugada de este miércoles en la bahía de Quintero, tras lo que se ha señalado hasta ahora, Seba, la fisura de una cañería en una línea de transferencia que no estaba siendo utilizada. Se habla de cerca de 200 litros de combustible los que habrían sido derramados al mar. Cuando se habla de 200, y esto acá lo hemos aprendido un poco con Salfate, siempre tenemos que ir agrandando las cifras, lamentablemente. Cuando se habla de que hay un derrame de 200, probablemente sean 300, 400, claro, si es que no más. ¿Cómo está la realidad en este punto de Quintero? Hablaba el gobernador de que estaba controlando un poco, como encerrando este derrame para no hacer más daño. Pucha, es realmente terrible lo que pasa en Quintero Puchuncaví, una zona que aparece de vez en cuando en las noticias, pero que la realidad es que lleva siendo sacrificada durante más de 60 años, desde que se instalaron ahí todo lo que tiene que ver con el complejo industrial. Una zona que yo creo que realmente
se gana todas las letras de ser una zona de sacrificio, porque efectivamente ahí se contamina a diario, hay picos de contaminación cada semana, hay varamientos de carbón constantemente. De hecho, les cuento que desde el 2012 hasta ahora han ocurrido más de, tenía el dato acá, bueno, más de 1000 varamientos de carbón, 1000 varamientos, 1000. Y eso equivale a 579.000 kilos de carbón en la playa. Yo fui hace poco a Quintero con un amigo, fuimos a descansar, fuimos a la playa y no pudimos ni siquiera meternos al mar porque, adivinen, la playa estaba negra completa de carbón, y los niños jugando ahí haciendo castillos de carbón. Y las consecuencias se hacen sentir con el paso de los años. Obviamente las consecuencias biológicas son patentes. Sebastián, deja de tenerme ahí un momento. ¿Qué palabra más de mierda? Zona de sacrificio. Déjame hacerte una pregunta, ilumíname acá, por favor. Zona de sacrificio pareciera que hoy día se convirtió en un término legal. Es como aceptable. Es como nos duele en el alma como gobierno. Ay, qué terrible esto, pero existe la zona de sacrificio. ¿Por qué tienen que existir? Es como que se acuña el término y luego es simplemente llorar sobre la leche derramada y como... no podemos hacer nada. Unos pocos por el beneficio de muchos, sí, que era la lógica, ¿te acordáis de los años 80? Exacto, le damos gracias a los mártires que día a día viven contaminados, pero bueno, córtenla, no lo hagan. Exacto. ¿Quién inventó este término de zona de sacrificio? Legalmente esto no puede ser, ¿cierto? No, pero parece que lo acuñaran como si fuera parte del oficialismo, Sebastián. Es que lamentablemente lo que pasa es que es tan increíble lo que pasa en la zona de Quintero, Uchuncaví, en Huasco, en Coronel y tantas zonas más del país. Saludos a Huasco, que puta. También. Lamentablemente han existido términos legales para identificar estas zonas. Primero se hablaba de zona latente. O sea, en el fondo hay mucha contaminación acá, tengamos cuidado. Eso era como la política. Después se dijo, bueno, ¿sabes qué? Está tan contaminado que no está latente, está saturado. Y se declaró como zona saturada cerca del año 2008, 2009. Y de ahí se han instalado más termoeléctricas, por ejemplo, y han existido más derrames de petróleo, más varamientos de carbón, más picos de contaminación, intoxicaciones masivas, donde niños han caído al hospital, por ejemplo, hospital que por lo pronto no cuenta con los recursos suficientes en Quintero, y pareciera que no hay término. Y de ahí, cuando no hay término, cuando ya zona saturada te queda chico, hablamos de zona de sacrificio, porque al fondo se sacrifica a una población completa, a un ecosistema completo, en pos, entre comillas, del progreso y del desarrollo. Perdón, déjame preguntar esto, Sebastián. Esto es lo que no logro entender. Quintero. Zona latente, después zona rebalsada, no sé cómo quiera. Está el acuso, están los reportajes, el gobierno da cuenta de esto y sin embargo hacen más refinerías, termoeléctricas, ¿dónde está cortada la cadena de que cuando hay un problema y quien tiene que hacerse cargo no lo hace? ¿Dónde está interrumpido el proceso de dejen de contaminar en vez de sigamos contaminando y más? En todos lados, lamentablemente en todos lados. O sea, hoy día es una corrupción completa. O sea, hoy día, por ejemplo, no hay leyes que determinen algunos tipos de contaminantes y los regulen, digan, ok, esto tiene que bajar, por ejemplo. Y al mismo tiempo hay muchas sentencias de las Cortes de Justicia, de la Corte de Apelaciones, de la Corte de Valparaíso, de la Corte Suprema, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicen en Quintero Uchuncaví se tiene que hacer esto. Por ejemplo, para los varamientos de carbón se dice que hay que limpiar el fondo marino porque está repleto de carbón. Eso se sentenció hace ya muchos años atrás y aún no ha existido absolutamente ningún arreglo. El caso del derrame de petróleo se debe justamente a una fisura en el terminal Puerto Ventanas. La empresa Puerto Ventanas, que es también la responsable de los varamientos de carbón. Una empresa que lleva instalada más de 60 años y cuya tubería, por ejemplo, en desuso, lleva más de 5 años sin ser mantenida. Entonces, ¿cómo eso es posible? ¿Quién fiscaliza ahí? Yo creo que eso es el problema.